Ya. Este es el video número 5. Quedamos. Nos vienen siguiendo. Vamos arrancando de la policía. Porque son juicios que no tengo la Copa América. Bienvenidos a Relevante Podcast. Gracias, Carlitos. Eso, muy bien. Parecemos comentaristas de fútbol. ¿Cómo está? ¿Aló? Sí, volví. Cara Messi. ¿Cómo está Fernando? Buenísimo. Pastor Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿No? Yo Wow. bien, gracias a Dios, aquí agradecido. Tenemos nuestro invitado especial por segundo Sí. capítulo consecutivo. Así que mención Tremendo. especial a Carlito. No sé si hace falta presentarlo de nuevo porque lo presentamos ya. No, si hay gente que no ha visto los Que no sepa quién es Carlito, vaya a ser el capítulo anterior. No, pero preséntale. Carlitos, un amigo que viene de el sector de la Ligua, quinta región, Amén. a representar Amén. a la quinta región ahí. Sí, Bien, po. Carlitos. Gracias por venir Bien. nuevamente. No, gracias, Estuvo todavía. tremendo el capítulo. Excelente, Gracias por la totalmente. gente que lo vio. El capítulo anterior, capítulo número 4, este es el número 5. Número 5 ya. Y ha pasado una semana y a usted no les crece el pelo. Están igual los dos. 2 semanas. 2 semanas, ¿verdad? Ahí, Y el pelo sí, igual. Por supuesto. ¿Qué les pasó a ustedes? Me copió. con eso? Sí, Pero siempre lo mismo. ¿no? Que pelo se demora. Pero están en esa secta GBU. Si todos los que entran a GBU tienen que raparse. Sí, Así que bueno, para los que se perdieron, no, es que yo insisto que tienen que irse al capítulo anterior. sí. Que saben que lo vean. Tienen que ver. No, Tienen no van a que ver el entender capítulo este anterior. capítulo si no vieron el anterior. No, y aparte que está buenísimo. Sí, no, está Ah, bueno. Vaya a verlo. Interesante tema. Así que que planteamos. si llegaste aquí por accidente, cierra este video. Como por accidente. Como que se cayó así y cayó con el celo en la cara. Y está ahí. Nada que ver lo que dije. Si llegaste acá y no viste el anterior, póngale pausa Claro. y váyase al otro. Puede que el algoritmo le haya Sí, también. tirado el capítulo ahí. Sí. Para eso es importante que ustedes se suscriban al canal de YouTube, nos sigan en Spotify, denle campanita, me gusta, comenten, compartan Por supuesto. y todo eso. Recuerda que estamos Instagram, YouTube, TikTok. TikTok. Sí. ¿Cómo va TikTok? Tengo que confesar que hasta la fecha ¿Mm? parece que se nos olvida a veces subir cosas a TikTok. Ya. Ya vamos a que retar a las hermanas ahí. No. No, sí tenemos un equipo de producción multimedia donde también estamos incluidos nosotros. Así que tenemos que trabajar más en esa Ya, vamos a trabajar en multimedia. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay que pasando echar a en andar TikTok? bien esto. Sí. No, pero en Instagram hemos tenido esta respuesta de la gente, en YouTube ahí también recibiendo los comentarios. Así que gracias nuevamente por sus comentarios, háganlo llegar, sugieran temas porque también este mismo capítulo es fruto de una de las sugerencias y peticiones de ustedes. ¿Sí de la gente? ¿La gente sugirió este capítulo? Sí. Bien, muy buen tema. ¿Y qué capítulo? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Ya, pero lo primero, ¿cómo han estado, chicos? Aquí batallando, mejor de lo que uno merece. Mm. Sostenido por la gracia del Señor simplemente. Amén. ¿Yo? Sí. Bien, gracias yo. Cansadito, he dormido poco. Hoy día me levanté Yo también. Me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para ir a Renca a buscar una mesa de sonido y me quedé dormido. Me levanté a las 5:20. Me despertó mi esposa. Me dijo, Nacho, son las 5:20. Ándate. Y me echó. Y Ayuda idónea. sí, y ahí salí corriendo, pesqué todo lo que una cafetera por ahí. Me retó porque traje la cafetera, la dejé sin café. ¿Y qué más? Sí, me retó. Voy a tener problemas en la casa ahora. Gracias a ustedes, gracias. No. y eso, partí para Renca, cacha, de Puente Alto a Renca a buscar eso. Después partí a buscar el Viti. El Viti se demoró en bañarse. Estuvo como media hora esperándolo afuera con frío. Estaba congelándome. Pero salió y pudimos guardar las cosas y venir hasta acá. Después lo fuimos a buscar a ustedes. Ustedes tuvieron un gran viaje de 2 horas en el bus. ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Piolita? Sí, cada vez más nublado sigue poniendo. Sí, como que en Santiago está acumulado el pecado, así como en la oscuridad aquí. Sodoma y Gomorra, digo yo. Sodoma y Wow. Gomorra. Ya puede ser, oye. Por lo que me han contado, Wow. sí, Ya. me dicen. Bien. Y, no, bueno, sí, estaba despejado en Viña hoy día. Así que, bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Contento de estar acá, compartir un capítulo más, un tema muy bacán. A mí me parece muy interesante. ¿Y tú cómo estás, Fede? Yo, ¿no lo dije? No. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias. Sí. Peña. Ya, sí, perdón, Peña. Contento, muy contento. También un poco cansado, he dormido poco, pero bien, gracias al Señor. Así que
agradecidos por estos procesos, por este tiempo y dispuestos a conversar hoy día con ustedes un tema. ¿Has jugado tenis? Sí, hemos estado jugando. ¿Está volviendo ahí? Sí, volviendo de a poquito ahí a retomar. Ahí hemos estado un poquito quietos, pero Roger Federer. Nadal. Bien. No da para tanto. El bombardero de la reina. Bombardero de hijuelas. De hijuelas. De Viña. Viña, ¿verdad? Me van a rodar en hijuelas por decir esto. Corazón dividido. Pero si este está grande. Está difícil. Es pastor. Está difícil. Sí. El pastor. Sí. No, pero ahí estamos. Contento con lo que el Señor está haciendo en ambas partes. Bien. ¿Y Carlito, has jugado a la pelota? No, Oh. nada. Cero, puro estudio nomás, hermano. Pero estamos haciendo gimnasia, algo de ejercicio, ¿no? Ah, sí, pues salimos a correr, ahí un par de pesas. Sí. Yo estoy saliendo a correr igual. Buena. Buenísimo. Sí, igual. ¿Cuánto estás corriendo? No, casi nada. Ay, Pero porque es que Corro a comprar el yo fan. antes corría. Claro. Y me vengo comiendo el pan. No, es que era... estoy formando un hábito, estoy leyendo un libro. Bueno, lo leí ya, pero estoy haciendo una ¿Hábitos Tres- atómicos? hábito atómico. Y quiero convertirme en una persona que corre. No quiero bajar de peso. Ese es uno de los Pero- hábitos que yo creo este último año he mantenido harto, el correr. Mm. Pero de repente uno lo interrumpe, es verdad. Pero Sí. siempre me ha gustado, me hace muy bien para canalizar ahí también esa energía. ¿Se desestresa uno? Sí. Gota, ¿verdad? Sí, muy bueno, muy bueno. Ahí estoy corriendo a poquitito y cada vez avanzando más. Buena. Muy Un bien. pasito más. Ahí, Excelente. de a poco. Súper. No, el ejercicio es súper importante. Un paso más. Un paso más. Ahí ¿han escuchado eso, cierto? De la Radio Armonía. Un saludo a la Radio Armonía. Yo de chico, me acuerdo, sí. yo, no sé, era a las 7 de la mañana y mi mamá ponía la armonía Sí. y salía eso, un paso más. Y ahí, un paso y todo el rato. Así, ¿qué le pasa aquí? Y algo de Goliat salía entre medio, no sé, David, no me acuerdo. Yo escuchaba un monito, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un payasito parece. Y de ahí Plin. saqué el Bendy Bendy, él decía así. Bendy Bendy. Y yo digo, Bendy Bendy. Sí, ¿cómo ¿Sí? se llama? No me acuerdo, no sé. Yo- Bendy Bendy. Yo veía igual el puntito, Ah, puntito, pero es el TVN. TVN, Sí. ahora sí así. Era bueno, el puntito. Pero estaba tempranito a verla ahí. El puntito. No sé. ¿No? Había un Muy predicador. igual. chiquitito. Había un Sí. predicador como con la cabecita cuadrada, canoso. Yo acepté como 7 veces al Señor con ese loco, así. Ah, que salía en el Porque 7 igual. siempre decía, ¿y quiere aceptar al Señor conmigo? Y yo, sí, de nuevo, así. En el 7 igual, ¿cierto? Sí. Sí. Mira. Creo que era el obispo, el pastor, no sé, principal de la JBC, ¿o no? ¿Viri? No, bueno. Tú eres más cultural, más metido en la cultura de... No sabes. Ya yo tampoco sé, entonces no sé qué estoy hablando. Sí, pero bueno. Igual en Semana Santa. Me la estaba tempranito a ver los monitos de Semana Santa, porque antes dan toda la semana Sí. la historia de Jesús, monitos, acerca de todo esto. Era muy bueno. Buenísimo. Sí. El El tema de hoy día. no sé qué más... Sí, ¿Qué quería hablar? qué más... Ya preguntar, yo ya dije todo de mí. Ya, Sí, habla tú ahora. ya dije todo de mí. Sí, no. Como nos tienen cortitos con el tiempo aquí, detrás de cámara. Sí. El Río director. porque sabe que es cierto. Sabe- Podría ser nuestro director real, así como decir, quiero que hablen de esto, ¿cierto? Sí. O no sé. Ya a veces se puso serio. No le gustó. Ay. ¿Cuál es el tema de Kitty? Ya, pero vamos, nos fuimos. Sí, a otro lado. vamos. Sí, no, sí, aquí estamos. Bien, El tema de hoy día. volvimos al tema, ¿Cuál es vamos. el tema, hermano? Cuéntanos. Creo que un tema más que, como nuestro podcast se llama relevante, más que relevante, Sí. creo que es necesario para nosotros hoy en día, para contextualizarnos de en dónde estamos, en el mundo en que estamos. Creo que es necesario para la iglesia saber de apologética, saber dar razones para defender nuestra fe o presentar nuestra fe a los demás. Y eso vamos a hablar hoy día. Defensa de la fe. Defensa de la fe. Excelente. Así que Feña, todo suyo el micrófono. Carlito, a ver, ¿qué podemos decir aquí sobre esto? Defensa de la fe. ¿Qué entendemos por eso? Siempre creo que es súper importante, antes de hablar cualquier tema, tratar de definirlo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos entender la defensa de la fe? Bueno, yo creo que lo primero que diría es que hay que sacarse como la idea de que es una cuestión filosófica, como de debate de academia, que se habla en la universidad o estas películas, ¿no es cierto?, que siempre se da, que son muy buenas, como Dios no está muerto y todo, como que sí o sí se da como en esa instancia, así como de debate filosófico y que hay que estudiar y todo. Yo creo que la apologética es, quizás algunos autores también lo definen así, como Woody Bauckham, que me gusta mucho, que es como el arte de yo manifestar lo que creo y por qué lo creo.
¿Cachai? No es como simplemente como dar como argumentos de la moral y del ajuste fino y la cosa, que obviamente es necesario o es bueno estudiarlo, pero es eso de saber comunicar de manera efectiva lo que crees y por qué. ¿Cachai? Que, bueno, ahí como Pedro dice, ¿no es cierto? Que tienes que dar razón de la esperanza que hay en ti. Sería eso, yo creo, como en simples palabras. Mira, Pedro 3:15, Sí. ¿cierto? Sí. Me gusta ese pasaje, de hecho creo que me marcó mucho en su debido momento, cuando yo entré en mi proceso de cuestionarme muchas cosas sobre mi fe, que creo que es bueno, dicho sea de paso, creo que es necesario, porque hasta que no sometes a un criterio riguroso, creo, en las cosas, no compruebas qué tan contundentes son, ¿cierto? O qué tan relevantes pueden llegar a ser, ¿cierto? Y creo que el enfoque de este podcast ha sido continuamente, ¿cierto?, enfocarnos en vivir una fe relevante, ¿cierto? Y una fe relevante, en este contexto de Primera de Pedro, ¿cierto?, él nos llama y nos incita, ¿verdad?, a prepárense para dar razones, ¿cierto?, a todo el que les demande de esta esperanza que hay en ustedes, ¿no? Y eso creo que es súper importante. Ahora, cuando pensamos en defensa de la fe, ¿qué temas se nos ocurren? ¿Qué se le ocurre, muchachos? Ciencia. Ciencia, por ejemplo. Ciencia, moralidad, Moralidad. religión, ética, Evolución. ética, evolución. evolución, claro. La confiabilidad de la Biblia. Confiabilidad de la Biblia, muy importante. Que es La persona de Cristo. Sí. La resurrección. Sí. Wow. ¿Realmente resucitó Jesús de los muertos? Muchos no lo creen. La como visión bíblica en general en cuanto a ideología de género, también yo con política, yo creo que también cabe como por ahí. Sí. Sí, la ideología hoy en día están atacando todo lo que es la Biblia en sí. Sí, a mí me llama mucho la atención. Muchos hoy día dicen, ¿cierto? Creo, me atrevo a decir, desde la ignorancia, que con un poco de ciencia puedes desmontar las religiones. Estoy de acuerdo en que en muchos casos sí, pero con la fe cristiana no. Ya, pero ¿cómo? Explícame. Que básicamente el conocimiento científico, ¿cierto? Lo empírico, lo que se conoce, ¿cierto? La ciencia, que es algo en lo que muchos ateos se apoyan para decir, no, es que la religión no es razonable, básicamente, en términos científicos, ¿cierto? No es algo que se pueda apoyar científicamente. Se requiere mucha fe para eso, ¿Para qué? para lo que está diciendo. ¿Cómo? No Sí, entendí. pues para Para la postura esa Sí, postura. es que precisamente, pero es que a eso voy. Y está este sesgo, ¿no? Me acuerdo de que en su momento, si no me equivoco, Luis Pasteur dijo, ¿cierto?, que un poco de ciencia aleja al hombre de Dios, pero suficiente ciencia lo devuelve a él. Pero Y yo creo que me identifico con eso, porque en su momento cuando me tocó también estudiar muchos postulados científicos, ¿cierto?, las teorías evolucionistas, entre otras cosas, de una u otra manera tenía que escuchar todos los días, ¿cierto?, un cuestionamiento continuo a la fe cristiana. Yo estudié en un colegio laico cuando me tocó cursar esa materia, ¿no? Y fue muy interesante ver el planteamiento de alguien que, por supuesto, se proclamaba, ¿cierto?, siendo docente, ateo, pero se apoyaba en el tema científico para decir, ¿cierto?, porque era razonable no creer en Dios. Y para mí fue un vuelco muy importante después descubrir que por la misma ciencia pude estar más seguro todavía de que era muy razonable creer. Claro. ¿Qué opinan? sí, tremendo. Yo creo que es una necesidad como el enfoque que tiene este podcast, ¿cierto? De que los jóvenes en su iglesia puedan ser relevantes en su entorno. Creo que un hermano de mi iglesia, el hermano Giovanni, que lo quiero harto, hablando con él me da esta ilustración de que muchas veces la iglesia es como un club de la pesca, en el sentido de que hablamos sobre cañas de pescar, sobre anzuelos, sobre estrategias, sobre cómo ir a pescar, lo beneficioso que es, el trabajo que se tiene de ir a pescar y todo lo gran importante que es para nuestra vida, pero no salimos a pescar. Creo que en la evangelización que nosotros tenemos día a día, la apologética es, al fin y al cabo, el evangelismo como tal. Yo a veces tengo que saber jugar con la asertividad que yo tengo para poder dar en el clavo a la persona, justamente para insertar o presentar la persona de Jesús y el evangelio. Por lo tanto, es sumamente relevante. Yo creo que cada creyente debe entrenarse, no en filosofía o estudiar las falacias o lo que sea, sino que en la Biblia. Y la Biblia saber comunicarla de forma correcta, de forma certera.
Sí, no, me parece súper importante eso porque aunque no es malo tener estrategias, ¿cierto? De debate, discursivas, retóricas, saber de argumentación, ¿cierto? Que es muy importante a la hora de formular opiniones y respaldarlas. Y creo que la defensa del cristianismo, la defensa de la fe cristiana aguanta ese peso, ¿no? De la evidencia, ¿cierto? Que la apoya. Al mismo tiempo es entender por qué es realmente necesaria la defensa de la fe, ¿cierto? Porque si Pedro la enuncia, dice ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la necesito? Y ahí es donde el punto que tú tocas es súper importante. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cierto? A ser discípulos, ¿cierto? Dar a conocer, ¿cierto? La buena nueva de salvación. Pero siempre el mundo te escucha el mensaje, ya, pero está bien, ya, te escucho tu mensaje, está bien, te funciona a ti. Pero ¿por qué yo debería creer en eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Y ahí es donde el por qué pesa tanto, ¿no? Sí. Nos encantan los cómo, ¿cierto? Las formas, pero el por qué es la base de todo, ¿cierto? Es la raíz. Sí. ¿Y por qué nosotros somos cristianos? ¿Y por qué predicamos a los demás para que se hagan cristianos? Porque por eso predicamos, ¿cierto? ¿O no? Queremos que los demás se conviertan. A ser discípulo, es que es lo principal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero que la gente se convierta? Al final. Sí. Porque supone que entiendo que hay algo que es mucho más importante, ¿cierto? Que simplemente ganar una conversación, Sí. una discusión. Sí, yo creo que la apologética también es súper relevante porque también es bíblico. Es bíblico. Hay personas como más antiguas que como que no les gusta mucho el término o como que no se asocian mucho a esta idea, pero yo me acuerdo que una vez estudié en la iglesia con Alan Howard también, que es amigo mío, hermano que también lo quiero mucho, estudiamos este tema profundamente, me acuerdo, hace muchos años. Y me acuerdo que mi padre, el hermano Eduardo, cuando estábamos haciendo esta como conferencia, invitábamos a otra iglesia y todo para estudiar apologética, había una persona que no, como que no estaba de acuerdo con que solamente el evangelio basta, cosas que a veces como que parecen ciertas. Pero mi papá le dijo, abre tu Biblia en Lucas, capítulo 1. Empieza a leer. Y empezó a leer el chico y mi papá le hizo la pregunta, ¿qué es lo que hizo Lucas para escribir el libro? Y dice que estudió diligentemente todos los testigos, los hechos, las cosas, correlacionó información, comparó qué dice él, qué dice esto otro, hizo un trabajo pero espectacular en términos historiográficos. Y ahí tú tienes, yo creo, un fundamento, primero con Lucas, con los evangelios, que las personas para justamente traerte este mensaje que pasó una historia de mucha sangre en la Biblia para que llegara a nuestros hermanos, de hecho hay mucha providencia de Dios y soberanía de Dios detrás de eso, hubo diligencia, hubo trabajo. También un llamado para nosotros a invertir en esto, en cómo yo llegar a las personas. Jesús también cuando resucitó había un discípulo, ¿no es cierto?, que no le creía, po. Y dice, ¿estás seguro de que eres tú? Y Jesús le dice, toca acá, ¿cachai? No lo deja con la duda. Y eso también otro llamado, yo creo, que siempre la Biblia contesta a nuestras dudas. Tanto así que Jesús dijo, mira, acá está. Le abrió la oportunidad para que conociera. Y yo creo que otro aspecto muy fundamental también es Pablo. Porque Pablo siempre se pone con objeciones, como que se pone en la audiencia y dice, ¿qué diremos pues? ¿Acaso si esto es así o si esto acá? ¿Acaso la circuncisión aquí? Como que se pone en el lugar de objeciones y las contesta. Por lo tanto es algo bíblico, algo que se ve en toda la escritura y creo que también es necesario como cristianos nosotros hacer lo mismo, estar preparados para las objeciones con tal de que Jesucristo se presente tal cual es, sin manchas, sin arruga, bello como y hermoso como es nuestro Señor, así que es un trabajo y un desafío gigante. Sí, yo creo que y es necesario hoy en día, por eso hablaba de la contextualización, por el contexto en el que estamos. Hoy en día sobre todo, antes tú podías decirle a alguien algo y tú podías creer a partir de ahí. Pero hoy en día la gente demanda eso, como que haya ciencia por medio, que haya esto. Y nuestra fe hoy en día está súper cuestionada por ideología, como decíamos, por estos pensamientos del ateísmo, del agnosticismo, muy cuestionada. Por ende, debemos saber dar una respuesta certera y presentar sabiamente a Jesús. Por ejemplo, hoy en día creo que un arma muy recurrente del enemigo, también dije algo así el capítulo pasado, me acuerdo, es como ridiculizar a Jesús, por ejemplo. Porque han visto, por ejemplo, no sé, en serie animada, en película, en lo que sea, que como que Jesús es un personajito nomás que convierte el agua en vino y es chistoso. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Qué le estamos enseñando a la gente de quién es Jesús? Y es importante saber presentar a Jesús y que en Él todo cobra sentido y que Él es el Hijo de Dios, entiende, y presentarlo como corresponde
a la gente y no dejar a pasar a llevar nuestra fe también. Porque ellos buscan ridiculizarnos de la ideología hoy en día, que no estamos bien, de que es algo del pasado, que no tiene nada que ver con ahora, hoy en día estamos en otra y debemos saber presentar sabiamente en nuestra cultura, nuestra fe. Eso me gusta mucho porque creo que nos conduce a una de las preguntas que queremos responder hoy día y es a qué te enfrentas cuando tienes que defender tu fe. Y hay 3 palabras o 3 conceptos que se me vienen muy a la mente escuchándolos a ustedes. El primero es la duda, ¿cierto? Hay mucha duda. Yo dudo si Jesús es ese tal que usted me menciona, ¿cierto? Ese Dios hecho hombre, ese Dios encarnado. Yo dudo de realmente si Dios es como la iglesia cristiana lo pinta, ¿cierto? Porque algunos que a veces te dicen, yo creo que hay un ser superior, pero no creo que sea como los cristianos pintan que es. ¿Por qué? Entonces, volvamos al por qué. ¿Por qué de las cosas? ¿Por qué están esas dudas, ¿cierto? En los cuestionamientos está el juicio constante, ¿cierto? El juicio de la gente hacia lo que es la iglesia, hacia lo que representa, ¿cierto? Y hacia lo que transmite, porque muchos dicen, no, tienen un Jesús arreglado para sus comodidades, para sus intereses, ¿cierto? Han hecho un Dios a su imagen, que es un peligro que, ojo, la iglesia tiene que cuidarse de, porque es una gran tentación, muchas veces, hacer un Dios a nuestra imagen, ¿cierto? En lugar de hacernos a imagen de Dios, ¿cierto? Pero está el juicio, está la duda, ¿verdad? Está este cuestionamiento constante y algo muy importante que existe y que siempre ha existido, y lo que tú mencionabas, la distorsión. La distorsión del enemigo, ¿cierto? A lo que es Jesús, a lo que es el Evangelio, ¿verdad? Cuando el diablo, Satanás, no puede destruir algo, ¿cierto? Va a querer distorsionarlo, ¿verdad? Va a querer que la gente tenga un entendimiento diferente de lo que es, ¿cierto? Hoy día hay muchas interpretaciones y tristemente iglesias, ¿cierto? Que han abrazado muchas ideologías, ¿cierto? Que te predican algo completamente a lo que Cristo predicó, ¿cierto? ¿Y qué está pasando ahí? No estamos evaluando bien nuestros porqués, nuestras bases, ¿cierto? De tal manera que estamos cediendo a cosas que Jesús jamás, ¿cierto?, cedería. Entonces, creo que cuando yo pienso a quién me enfrento, cuando realmente hay necesidad de defender la fe, ¿cierto? No es a una persona en particular, no es a un enemigo de carne y hueso, ¿cierto? Porque ellos son el objetivo, no son el adversario, ¿cierto? Que algo súper importante. Sí. Cuando estamos en un debate, en una discusión, creemos que nuestro enemigo es el del frente. Exacto. Y que tenemos que ganarle. Me gusta mucho, William Lane Craig una vez dijo, un apologista muy famoso, dijo, mi misión a la hora de debatir con alguien, si debato con alguien, ¿cierto? O si tenemos una conversación, un intercambio de ideas y argumentos, no es ganarle a mi contrincante, sino ganarme a mi contrincante, ¿cierto? Ganarlo para Cristo. Eso debe ser mi enfoque. Sí, exacto. Recuerdo las palabras de Miguel Núñez, que en una conferencia de expositores, de pastores, él decía que una vez estaba evangelizando a una persona y de repente se dio cuenta y esta persona le preguntó a él por qué quería que fuera cristiano. Y él, en la respuesta que dio, se puso a pensar que quería para que él estuviera en la iglesia con él, no para que su alma se salvase, ¿cachai? Yo creo que nuestro enfoque siempre tiene que ser ese, la salvación de la persona, el evangelio, no ganar una discusión. Y creo que cuando tú, ¿no es cierto?, te planteas en una discusión o en un debate, es fundamental recordar lo que dice Pedro, que tiene que ser en mansedumbre, en humildad. Yo no puedo ganar una discusión, sino que tengo que presentar a Cristo, ¿no es cierto?, tal cual es. Y a veces cuando uno se enfrenta a estas cosas, al final uno se enfrenta al propio carácter de uno, ¿cierto? Sobre todo, a mí me pasa mucho que soy una persona que le carga perder en todo, en los juegos, en las cosas, en una apuesta, no sé, ¿se puede apostar o no? Ya, pero me carga perder en todo. Me jugué un loto el otro día. Me carga perder en todo y es como que discusiones mucho menos. Entonces uno se tiene que enfrentar al carácter de uno y Buddy Vaughan, en un libro que se llama Apologética Expositiva, decía ahí una frase que sacaba de su cuñado. Dice que uno cuando está en el debate tiene que ser como pájaro carpintero con dolor de cabeza. Es decir, tiene que ser muy delicado, muy gentil, muy amable, muy tierno para poder presentar a Jesús, porque no se trata de nosotros, no se trata de cuánto sabemos o de la veracidad del cristianismo, se trata de lo verdadero que es Cristo. Eso me gusta mucho porque me conduce al capítulo anterior, y que dicho sea de paso, cuando dijimos que lo vieran, era en serio. Porque y hay algo súper esencial, cuando yo muestro el evangelio tal como es, ¿cierto? No me muestro a mí como un ser bacán, ¿cierto? Superior, más inteligente que tú, soy mejor que tú, ¿cierto? Que es algo que muchas veces no lo decimos, ¿cierto? Pero lo pensamos o lo sentimos, ¿cierto? Y pareciera que nos lo creamos internamente, implícitamente, ¿cierto? Es un peligro también de eso.
creernos mejores que los que no tienen a Cristo. Pero una herramienta muy apologética también es precisamente eso, cuando Pablo dice, yo me glorío en mis debilidades, ¿cierto? Porque se hace más grande, ¿cierto? La fuerza, el poder de Dios, ¿cierto? Se perfecciona en mis debilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo defiendo con mis recursos, no lo defiendo con lo que yo soy, lo defiendo por lo que Él es, ¿cierto? Por lo que es el Evangelio. Por eso es que yo siempre animo a los jóvenes y a todos los que se hacen preguntas sobre la fe que de repente les da temor hacerlas públicas, ¿cierto? Decirle al pastor, a su líder, a su hermano, a su familia, ¿saben qué? Estoy dudando de mi fe en esto. Estoy dudando de esto. Estoy dudando de que Dios sea bueno. ¿Por qué deja que la gente sufra? ¿Cierto? ¿Por qué permite la injusticia? ¿Por qué Dios no interviene en cosas que son atroces, ¿cierto? En la historia. Entre muchos otros temas, ¿no? Que son temas que yo creo que definitivamente los vamos a abordar más adelante, ¿cierto? Este es un capítulo introductorio para hablar de por qué es importante la defensa de la fe, pero hay muchos temas que podemos ir desmenuzando, ¿cierto? Muchos cuestionamientos que se le han hecho a la fe cristiana a lo largo de la historia y que hoy día también están muy vigentes. Claro. Sí. Yo veo algo así, y es lo que nos falta, no sé si en nuestra generación, en realidad como a toda la iglesia por lo general, y un poquito de lo que hablaba al principio Carlos, de que somos un club, de que hablamos de, ¿cierto? De la pesca, que todos sabemos, y tenemos toda la materia, conocemos todo lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Si vemos, por ejemplo, vamos al libro de los Hechos, y vemos, por ejemplo, el primero, no sé qué puedo ver, Esteban, cuando hace una apologética de lo que es la fe, ¿cierto? Y recurre atrás, empieza con Abraham, Moisés, y cómo llega, y ya hasta que llega Jesús, ¿cierto? Y lo presenta. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar? A cosas como esas, quizás. A apedreamiento, a que nuestro mensaje no les caiga bien, ¿cierto? Pero es ir con la verdad. Pero ¿qué nos pasa? Que tampoco hemos ido mucho más allá. Por ejemplo, y eso es algo que me he cuestionado mucho yo últimamente. Pucha, ya estoy leyendo libros, estoy aprendiendo, estoy en clase, estoy en esto, pero llevémoslo a la práctica. Vamos, presentemos nuestra fe, demos razón de nuestra fe, porque el mundo hoy en día está solicitando eso. Sí. Está diciendo, pero ¿qué? Claro, de hecho estaba viendo un video de Vite, no sé si Vite. Biblia, ¿cómo se llama? Creo que es Biblia, Iglesia, Teología, no me acuerdo ya. Ya, pero ese canal de YouTube, muy bueno. Vite con B larga. Sí, Vite con B larga. Azul. Y presentaban de los nones, la generación nones, que son los que encierra a los ateos, agnósticos y los que no creen en nada. Esa es la generación nones. Y representa, creo que en Estados Unidos, un 28%, y en comparación a, por ejemplo, a los que están creciendo mucho, siguen creciendo, en comparación a nosotros, los protestantes, que representan un 23%, algo así. Y ellos demandan, creo que esta generación, por lo que decían en el video, muy, muy bueno, no tienen problemas, por ejemplo, con un tema espiritual. Creen que puede haber un Dios, pero decían no creerlo por ciertas razones. Creen que la ciencia, dicen conocer mucho la ciencia, entonces también podría ser un aspecto por donde podríamos acercarnos, ¿cierto? Al mundo. Y el otro lado, la moralidad, que también. Y lo que ellos demandan, la respuesta que lleva a todo, es por qué entonces nosotros no nos comportamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Sí. Y algo importante, encarnarlo, sobre todo en nuestra generación. Ver si nuestra generación pasada, ya se van a doler algunos aquí, no han hecho mucho, creo que nosotros debemos tomar esa responsabilidad, nuestra generación. Yo tengo que tomar esa responsabilidad de salir y ponerme en el lugar en que estuvo Pablo, en que estuvo Esteban, en que estuvieron los apóstoles, de ser capaces de dar su vida por esto. Sí. Me toca mucho eso que dices porque, o sea, al final, mira, yo soy partidario de que obviamente en estas cosas no me gusta generalizar, creo que en toda generación han habido los que obedecen, le dicen sí a Dios, ¿cierto? Y creo que por eso el Evangelio sigue avanzando, no por la gente, sino porque Dios usa, ¿cierto? La obediencia también de sus hijos, ¿cierto? Y los guía, pero algo súper importante es eso, o sea, a veces manejamos mucho la teoría, ¿cierto? Pero ¿de qué nos sirve si solo la mostramos en la iglesia? O sea, si yo vengo a hacer una charla de apologética expositiva en el templo, cuando no hay ninguno que necesita, a lo mejor aquí adentro, que yo le hable de esas cosas, que quizás yo le hable de fundamentos filosóficos del cristianismo, ¿cierto? De por qué la ciencia parece arrojarnos evidencia de que es razonable creer en un Dios creador, un ser inteligente detrás de todas las cosas. Todo eso es precioso. Pero a veces lo necesitan más afuera que adentro. Y a veces nos gusta mucho envanecernos a nosotros mismos hablando muchas cosas que sabemos, pero lo hacemos entre cristianos, ¿cierto? Cuando debiese ser para afuera. Algo que me gusta mucho,
quiero leer aquí la portada de este libro. Dice, C.S. Lewis una vez dijo, la mayor dificultad está en lograr que las personas a las que nos dirigimos comprendan que predicamos el cristianismo única y exclusivamente porque creemos que es verdadero. Pues siempre suponen, y aquí hay un error, ¿cierto? Y que la gente lo ve así, siempre suponen que lo hacemos porque nos gusta, porque pensamos que es bueno para la sociedad o algo parecido, ¿cierto? Un mensaje positivo, positivista para que la gente se sienta bien, ¿cierto? Y no, esto es de vida o muerte, ¿cierto? Depende la eternidad de la persona de este mensaje. Eso cambia las cosas. Porque ya yo no empiezo a ver esto simplemente como fundamentos teóricos necesarios para mi currículum cristiano, ¿cierto? ¿Qué tanto sé? Si voy a llenarme de conocimiento, tengo que usarlo. O sea, al final, porque yo aquí, a mí me encanta el conocimiento, me encanta estudiar, ¿cierto? Y siempre lo promuevo. Creo que es muy enriquecedor. Pero siempre lo decimos, si la teoría es bella, imagínate la práctica, ¿cierto? Sí. O sea, si teóricamente de saber tanta cosa, imagínate el resultado, el fruto práctico de eso, ¿cierto? Y una de las herramientas más grandes de la apologética es esa, la puesta en práctica de la fe, ¿cierto? Exacto. Los apóstoles murieron brutalmente, muchos, ¿cierto? Varios de ellos crucificados, otros decapitados, asesinados, apedreados, entre otros, y los mártires de la iglesia a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque mostraron fielmente que creían en que la fe cristiana era cierta, ¿cierto? Ese es el argumento apologético más grande. Hoy día la gente duda mucho de los cristianos, duda mucho de la iglesia. Y bueno, nosotros que continuamente evangelizamos la U, más que toparnos con ateos, que es lo que mucha gente esperaría en una universidad, uno se topa con gente que duda de la iglesia. Heridas. Gente herida. ¿Cómo tú tratas a alguien que está herido con la iglesia? Sí. Que está herido con los cristianos. Que dice, desconfío de ustedes porque me han predicado un Dios que ama, un Dios justo, un Dios de muchas cosas, ¿cierto? Sí. Pero ustedes me hacen daño, ¿cierto? La herramienta apologética más importante, y uno cómo se desentiende de eso también, porque es un asunto, ¿cierto? Es mostrar el amor. Exacto. Que ellos vean, ¿cierto? Que yo creo fidedignamente lo que les predico y que se los predico porque los amo. Sí. Eso es súper importante. Claro. Sí. No sé si... No, creo que, cortito, creo que es importante en eso, como decís tú. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que ustedes se aman. Sí. Creo que es lo más importante, demostrarle que nosotros somos una comunidad sana y que se ama, que hay amor, más allá de que si te han dañado, invitarle a ver que somos una comunidad, que nos amamos, que hay amor entre nosotros. Sí. Así, Carlitos, por favor, adelante. Que el evangelio muchas veces... esto lo aprendí igual estudiando Génesis ahí en mi iglesia con el hermano Dardo, que el primer predicador, ¿cierto? Fue, muchos dicen Noé, que Noé hace dos cosas: construye un arca, pero al mismo tiempo proclama un mensaje. No podemos olvidar eso, porque el evangelio es un mensaje, es una buena noticia que yo, como dice ahí la palabra griega que se ocupa para el evangelismo es heraldo, que es la persona que es comandada por un rey, que va y dice un anuncio. Y no importa si lo crees o no, él tiene la autoridad para decir el anuncio. ¿Y cuál es el anuncio? Que hay victoria sobre el pecado. De hecho, generalmente se ocupa el lenguaje ahí griego de la guerra. Entonces, esta persona va, proclama el mensaje y dice, el rey ganó la victoria, el rey ganó la guerra, ganó la batalla. Con eso nosotros tenemos que ir en la perspectiva, pero al mismo tiempo nosotros debemos hacerlo con un carácter transformado. Por eso construir y forjar nuestro carácter. Por eso el contexto de Pedro ahí ni siquiera es razones como filosóficas o argumentos, sino que tiene que ver con el carácter. Dice, cuando tú vas leyendo todo el capítulo, te das cuenta que uno tiene que ser intachable, irreprensible, astuto, tiene que ser sobrio, muchas cosas que va diciendo Pedro, y cuando la gente vea eso en ti, tú tienes que decir qué crees y por qué. ¿Cachai? Entonces van las dos cosas de la mano, congruencia. Y yo creo que lo más fundamental es el amor. Es decir, el amor. Paul Washer tiene ahí sobre la masculinidad bíblica un capítulo que me encanta, el Dial Ministry, no sé cómo se pronuncia en inglés, que dice ahí que el amor te hace cuidar a un bebé tiernamente y pelear como un tigre a la vez, porque el amor es lo que tiene que a ti moverte en la vida cristiana, es lo que envuelve toda la vida cristiana. Pues es un mandamiento nuevo os doy, que al parecer no es tan nuevo, porque toda la Biblia está hablando de eso, pero las personas no lo entienden. Entonces el amor es lo que a mí me tiene que llevar a pasar horas estudiando, si lo necesito, pasar horas en oración, pasar tiempo leyendo libros, lo que sea, si es necesario, para poder ir a las personas y rescatarlas. No porque hay un número más, porque mi iglesia necesita más gente, porque tengo que evangelizar, sino porque las amo. Amén. Porque veo la imagen de Dios en ellos y las amo. Eso es el fuego que a mí me enciende para estudiar, leer, orar o simplemente evangelizar. Y hay que atreverse. Tengo un comentario sobre eso que me encanta, que
Bueno, dijimos en delante a qué cosas te enfrentas cuando tienes que defender tu fe. Dijimos la duda. Bendita la duda. A veces decimos la duda es la enemiga de la fe, ¿cierto? Lo decimos mucho, Sí. ¿verdad? Pero por la duda entra la verdad. Por la duda entra una búsqueda sincera de la verdad. Y Jesús era el experto en generar preguntas en su audiencia, ¿cierto? Sí. Generar dudas. ¿Para qué? Para cimentar la base de la verdad que construía, ¿cierto? La duda es una herramienta, un puente para nosotros llevar la fe, ¿cierto? El juicio, ¿cierto? El cristianismo soporta juicio y lo ha demostrado el paso de la historia, ¿cierto? La incredulidad, la desconfianza y otra cosa, el orgullo. Cuando hagas apologética tendrás que enfrentar el orgullo humano, Sí. el tuyo y el de que está enfrente. ¿Por qué? Porque yo he escuchado miles de casos, y a mí también me pasó, que tú puedes dar 1000 argumentos, y que los hay para creer racionalmente en la fe cristiana, ¿cierto? Sí. También la Biblia habla de un culto racional, ¿cierto? Pero puedo dar 1000 argumentos, pero si simplemente lo hice por fanfarronear, ¿cierto? Y ganarle una discusión al otro, no lo voy a convencer genuinamente. Lo que quebranta el corazón humano es el amor, Exacto. ¿cierto? Yo fui persuadido realmente por el amor que recibí. He visto a miles que me han dicho, tenía todos los argumentos para creer racionalmente, pero hasta que Dios no me quebrantó con el amor de la iglesia hacia mí, ¿cierto? Manifestado el amor de Dios a través de la iglesia hacia mi vida, no me quebranté. Sí. Eso fue lo que me persuadió y lo que me hizo quedarme hasta hoy día. Que me amaron. Entonces, es genial, preparemos argumentos, conozcamos de filosofía, de ciencia, todo eso es genial y sirve para apoyar, ¿cierto? El mensaje. Pero eso no es el mensaje. Claro. Yo creo que debemos prepararnos, y por eso es necesaria la apologética, para dar buenas razones de nuestra fe. Creo que si, no sé, un ejemplo, si tú eres dueño de una empresa y tú me mandas a dar publicidad a esa empresa, tú esperas que yo haga una buena publicidad a esa empresa, que no la deje mal parada, ¿cierto? Creo que eso es lo que es la demanda hacia nosotros, que sepamos bien lo que estamos creyendo. Muchas veces se le pregunta a los jóvenes o a hermanos, no sé, ¿por qué cree usted en Jesús? Y no podemos dar una buena respuesta de por qué creemos en Jesús. No tenemos una gran respuesta, tenemos algo pequeño, ¿cierto? Muchas veces. Y muchas veces no somos capaces de decir yo creo en Jesús porque hay mucha evidencia para eso. Por ejemplo, no, es por esto, porque Jesús resucitó al tercer día. No sé, algo así. Sí, el evangelio. Claro, presentarlo adecuadamente creo que hoy en día es necesario y es lo que se nos demanda. Para eso debemos leer, debemos estar en oración, debemos leer la palabra, leer más libros también, como decía Carlos. Es necesario instruirnos en esto Sí. para poder dar una buena... Yo creo que esa sería una buena pregunta como para formularlo. Es que es como, si es tan importante y relevante, entonces, ¿qué hago? Claro, porque si es necesario y es importante, ¿qué tenemos que hacer para esto? Sí. Y algo también importante es no solamente llenarnos del conocimiento, sino ir. Creo que es lo más importante. Atreverse. En la cancha se ven los gallos, dice. Decía mi tata. Ni me acuerdo, no tuve tata, sí, ya ni me acuerdo. pero un dicho, ¿cierto? Sí, En la cancha se ven los gallos. Entonces, En el momento de los que hubo. sí, importante estar ahí, estarlo. Y como decía tú en el capítulo anterior de Paul Washer, creo que era, sí, que salía con un arco como Legolas. Sí. Es importante práctica. estar ahí en la práctica, porque eso nos va a dar mejor y mejor. Claro. El roce te pule, te va enseñando cómo Dios quiere hacer a través de ti para dar a conocer a otros el Evangelio. Pero si no lo hacemos, Sí. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y otra cosa que quiero destacar, antes que vamos al siguiente punto, hay algo importante, tú mencionaste las universidades. Creo que hoy en día es muy atacada nuestra fe desde ese ámbito, del ámbito de la ciencia, de la universidad, de todas las personas que están ahí en este conglomerado que atacan. Entonces también creo que es necesario que también ahí salga un movimiento importante, donde desde ahí mismo defendamos, Sí. ¿cierto? Demostrarle al mundo Sí. cuál es nuestra fe y la importancia de que un mensaje real. Sí, en GBU, Grupo Bíblico Universitario, ¿no es cierto? Este movimiento que existe alrededor de la universidad en donde nosotros participamos y nos conocimos, hacemos intervenciones, ojalá semanalmente. Y es increíble, increíble. Son estrategias, obviamente, que nosotros son la forma, pero siempre la idea es presentar ni siquiera un movimiento, sino que el evangelio. Y a veces es increíble cómo las personas se quiebran, lloran, uno los abraza o debatimos y se generan cosas muy interesantes, pero yo he visto a veces en Horacio, en Feña, y a veces en mí, y digo, ay, ¿cómo estoy haciendo esto?
pero por ejemplo en el Solarium pasa que es como una forma en donde nosotros hacemos preguntas. ¿Ah, no, Solarium? ¿Solarium? Sí. No, Solarium es como una... Ay, pensé que era el celular. Voy a estar más morenito. Ya estamos, ya. No. Ya. Voy con usted a ver si... que como que van respondiendo por medio de imágenes, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Qué crees acerca de la vida? Y yo hago una pregunta ya cuando las personas como que se desentienden un poco, hago, ¿cómo correlacionas tú eso que crees con la maldad, la injusticia, la muerte, para presentar el Evangelio? Porque creo que un aspecto central del Evangelio es que Jesús viene a perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Claro. Entonces, a veces tú te ves que sacas cosas de la vida de las personas, las pones en la mesa y vas construyendo el Evangelio de acuerdo a lo que la persona va necesitando. Por ejemplo, hay personas que necesitan un amigo y te das cuenta que Jesús se presenta en la Biblia como amigo, o que a personas que batallan con el alcohol, la droga, el placer, y Jesús dice que Él viene a dar agua de vida, ¿cachai? O que es el pan de vida. Entonces tú vas defendiendo el Evangelio, presentando a Jesús de acuerdo a cada necesidad que tiene la persona o con las cosas que te van contando, y es algo que se va entrenando, es algo que uno tiene que atreverse. Pero yo creo, y quizás un consejo que a las personas le puedo dar, que es lo que yo ocupo en mi vida, que es que uno se tiene que predicar el Evangelio cada día y a cada rato y en cada momento. Cada vez que tú caes, cada vez que consigues algo, cada vez que pecas, cada vez que ves a una persona en la calle de una forma quizá inhumana, ¿no es cierto?, sin ropa, pidiendo plata, etc. Cuando tú te vas predicando el Evangelio a ti mismo siempre, vas viendo que el Evangelio es la gran doctrina de la Biblia, y por lo tanto vas aplicando esa verdad a cada área de tu vida, y así te es más fácil aplicarla a cualquier persona. ¿Cachai? Yo puedo ir en un Uber y decirle, la persona me dice, oye, ¿para dónde vas? Hasta preguntar, ¿has pedido perdón delante de Dios por tus pecados para que puedas ejercer fe en Jesús y Él te salve? ¿Cómo hago ese cambio? ¿Cómo voy de aquí hasta allá? Es solamente la práctica, y yo creo que uno puede practicar con uno mismo al predicarse el Evangelio cada día. Importantísimo, claro. Y agarrar esa práctica y partir como por uno. Y eso, pues decían antes, les decía, este es mi cuestionamiento, porque yo ahora me pregunto y me comparo a ellos, pues digo, a la Biblia, pues, a los apóstoles, a los hermanos que dieron su vida por esto. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Lo has llevado a la práctica? Y ese es mi cuestionamiento, y algo que me duele. Y creo que a lo que el Señor me está empujando, y espero que también a toda la iglesia, es ir y hacer algo. Esa es nuestra misión, presentar el Evangelio, y de una buena manera, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que me llevo yo, y hoy también, hoy que hemos hablado aquí. Sí, ¿no? Y bueno, el Evangelio se trata de atender necesidades, como tú decías, que uno va construyendo el mensaje, porque el Evangelio es tan contundente que atiende todo tipo de necesidades humanas, ¿cierto? Y es completo, el Evangelio es completo en sí mismo. Pero a veces parece que no lo vemos tan así, y como que queremos solo mostrar las partes que nos parecen bonitas, bacanes, así como esta parte épica, esta la predico, ¿cierto? Y esta otra no, claro. ¿Cierto? Con esto los convenzo, este argumento está, y de repente sentimos que tiramos toda la carne en la parrilla y no pasó nada, y no creen, ¿cierto? Y es porque se necesita más contundencia, vida real del Evangelio, ¿cierto? La vida. Y a veces que vivimos muy obsesionados con los cómo, ¿cierto? Lo veníamos hablando en la mañana. Todos queremos que nos enseñen cómo hacerlo, cuál es la mejor estrategia para predicarle a los incrédulos, cuál es la mejor estrategia para pararme en la universidad, ¿cierto? Y convencer a los demás de que Dios es real, que el Evangelio es cierto, ¿cierto? Y lo primero, y la primera premisa para todo esto es fundamental y clara, y más que una herramienta apologética, es una herramienta para vivir, y es: ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es la base para la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo defiendo una fe que predica un Cristo de amor si no amo? ¿Cierto? ¿Cómo defiendo un cristianismo que predica una ética especial, ¿cierto? Pero no porque sea una ética en sí misma, sino porque conlleva una ética, ¿cierto? Si no vivo esa ética, ¿verdad? Y entre muchas otras cosas. Entonces, a veces queremos estrategias de evangelismo, talleres de evangelismo, que todo eso es bueno, ¿cierto? Todo eso es bueno. Pero no es la base. La base siempre, más que el cómo, es el por qué. ¿Por qué es tan importante que yo predique mi fe? ¿Por qué es tan importante que yo dé fundamento de por qué creo lo que creo? Y siempre, hoy día cuando nos paramos en la universidad, yo antes pensaba que yo tenía que tener argumentos científicos, ¿cierto? Filosóficos, y es lo que menos me ha tocado utilizar. Gracias a Dios los tengo, me gusta prepararme en esa área, porque también he tenido conversaciones así, muy intelectuales, pero la mayoría son más emocionales, son afectivas.
gente herida, que nos van a preguntar por qué ustedes no aceptan a los homosexuales. Claro. ¿Por qué? Ya, porque la Biblia lo dice, pero ¿por qué lo dice la Biblia? ¿Cierto? ¿Por qué Dios enseña eso? Eso es apologética. Eso es Claro, el porqué de las cosas que te llevan más profundo. Sí, de hecho, yo creo que el predicador tiene que ser apologista, el pastor, el cristiano, por ejemplo, cuando tu hija, tu hijo te pregunta, papá, ¿por qué no puedo usar esta ropa? ¿Por qué no puedo escuchar esta música? Eso es apologética, es dar razones bíblicas y yo creo que ser fiel, me acordaba de este pasaje que está en Tito 1:9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Tiene que ver con ser fiel. El amor obviamente te lleva a la fidelidad, porque nosotros los cristianos creemos que la Biblia no tiene errores, que es suficiente, que es infalible, que tiene autoridad, ¿cachai? Entonces, de repente va a salir alguien, oye, pero la Biblia lo escribió hombres, oye, pero la Biblia fue escrita así como de la nada, ¿cachai? ¿Cómo yo lo hago para eso? Y yo creo que el desafío también por excelencia de un apologista o de alguien que defiende su fe es ser fiel, porque cuando yo soy fiel a la verdad bíblica, ella se defiende por sí sola. ¿Cachai? No es necesario como, porque a veces igual siento yo que es un error así como la estrategia y la forma y la cosa, mientras yo sea fiel al mensaje bíblico y lo presente tal cual es, uno es fiel. Y me acuerdo de esta imagen del testimonio, porque generalmente los cristianos asociamos como, no, tú tienes que tener buen testimonio, entonces quédate callado en clase, no hables nunca de cosas como ofensivas, ¿cachai? Pero el testimonio en la época griega es eso que vemos en las Olimpiadas, cuando van con el tubito, ¿cierto? Ese naranjo, y se lo pasa a otro, ese es el testimonio que se pasa. Entonces yo tengo que entrenarme para correr más rápido eso, pero no para alterar el mensaje. El mensaje yo lo presento tal cual, pero tengo que entrenarme y esforzarme para hacerlo de la forma más efectiva posible, ¿cachai? Entonces, nunca tenemos que distorsionar el mensaje de salvación que Dios nos entregó. Hay una mala noticia que tenemos que explicar, el pecado, la maldad que está en nuestra naturaleza, pero la gracia del Señor es mayor siempre que se encuentra en Jesucristo, y por lo tanto el arrepentimiento y la fe van unidos siempre, pero la ira de Dios, el amor de Dios, su justicia, su benevolencia, todo eso tiene que estar, pero ser fiel siempre y entrenarme para correr, y eso va a ser su trabajo. Dice Isaías 55 que la palabra yo igual que la lluvia, cae y da lo que Dios quiere que dé, ¿cachai? Tampoco mi trabajo es convencer en el sentido de que las personas crean. Dios lo va a hacer eso, pero mi trabajo es ser fiel en presentar el Evangelio. Claro. De hecho, la palabra dice que es el Espíritu Santo el que convence a la persona de pecado, ¿cierto? Por ende, nuestro trabajo es presentarlo, hacer ese puente, generar ese puente entre la persona y Cristo. Y creo que nuestro mensaje en nuestra iglesia, el eslogan de hoy en día es reconciliando al mundo con Cristo. Y creo que más que el eslogan así puesto, debemos llevarlo, ponernos ese eslogan en nosotros y llevar ese de ser entes de reconciliación. Sí, Corintio habla de que tenemos que ser ministros de reconciliación y decirle reconciliados al mundo, por favor, reconciliados con Dios. Sí. Total, bíblico. Sí. Y esa es la principal de la apologética. Más allá que, como decía al principio, de ganar un argumento, de poder presentar, de reconciliar, y un mensaje de reconciliación. Sí. Claro, no se trata de ganar discusiones, sino de ganar hermanos. Sí. Ganar hermanos para Cristo. Y eso, como decíamos, no va a depender tanto de qué tan bien construido esté tu argumento. Por supuesto que es bueno. Vuelvo a decir, los hay, los tenemos. Sí. Otra invitación, cuestiónate tu fe, cuestiónate los principios de lo que crees, no seas simplemente un repetidor, procésalo, porque quien lo procesa y lo digiere, lo transmite más efectivamente. Y si queremos transmitir una fe relevante, esa es la herramienta, vivirla y cuestionarla, porque por mucho tiempo también fue como muy satanizado el cuestionamiento. Sí. No cuestiones, solo haz, ¿cierto? Solo acata, ¿verdad? Por supuesto que la obediencia es efectiva, pero Dios no quiere que dejemos de pensar para servirlo, al contrario, quiere que le brindemos un culto racional, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, es sumamente importante no pasar por alto eso. Dios no se ofende por tus dudas. El Señor siguió amando a Tomás cuando dudó de que si era Jesús o no. Abraham, al que llamamos el padre de la fe, tuvo muchas dudas, ¿cierto? Muchas veces le preguntaba a Dios, ya, pero ¿cómo me aseguro de que lo que me va a decir es cierto, de que tu promesa es verdadera? Eso es duda, y uno dice, el padre de la fe dudó, y satanizamos la duda, y volvamos a lo mismo. La duda es el camino, el puente que conduce, ¿cierto?, a la fe. No es completamente opuesta, sino si la preparamos bien, que es algo que Dios hace a la perfección, por ahí entra el creer. Chesterton
Chesterton ¿Los decía, chitos? decía Me que dio hambre ya. cuando llego a la iglesia no me saco el sombrero, no la cabeza, ¿cierto? Eso. Como que no tenemos que dejar de ser racionales. Exacto. Y bueno, de hecho en casa IDP estudiamos la parábola de la roca, ¿no es cierto? Que tenemos que fundamentar nuestra vida en Cristo en la roca. Y la Biblia y la fe cristiana es sólida por donde tú la mires. Por donde la mires. Tú la mires. No sé, hubo un tiempo que yo me cuestioné muchas cosas también, que dudé muchas cosas, la culpa también me trajo a dudar de muchas cosas, pero cuando uno, con un corazón honesto y sincero, va a Dios, Dios te da la respuesta, Dios nunca te deja abandonado, por lo tanto un corazón también que lleno de fe busca a Dios, Dios no lo va a dejar abandonado, Dios va a contestar sus dudas, le va a dar esa fe sólida, por lo tanto el desafío de nosotros es a buscar construir mi fe y todo lo que yo creo en una roca, como dice el Salmo 18, ¿cierto? Que no me va a dejar sin refugio. Va a ser mi escudo en los tiempos de angustia. Y eso también es apologética. Y por lo tanto yo creo que he descubierto en mi vida que la mejor forma de dar consejos, de estar con otras personas, de evangelizar, es pasando más tiempo a solas con Dios. Es la mejor forma. No hay más. No hay otra. Intimidad. Entre nuestro... Conocerlo más. Una vez escuché, creo, Miguel Núñez dijo, vivimos de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. Sí. Y eso es tan importante y tan relevante en la puesta en práctica. Esa congruencia, esa conexión entre teoría y práctica que es fundamental, no se puede desligar. No lo podemos hacer, no debemos hacerlo. Sí. Entonces, Sí. Buenísimo capítulo. Hoy, estimado. hay mucho más que hablar sobre defensa. Esto fue un capítulo Yo introductorio. creo que Wow, para ¿cierto? la próxima podríamos dar herramientas. Sí. Miren, vamos a hablar de muchos apologética. temas porque algo que yo quiero solamente dejar sembrar la duda. Yo sé que suena feo, pero quiero que se queden con dudas, que nos quedemos con dudas. Ahora hacémosla, porque si es que realmente nos interesa la verdad, vamos a buscar qué hay detrás. ¿Por qué la iglesia predica que la homosexualidad es pecado? ¿Por qué defendemos? ¿Por qué somos pro vida? ¿Por qué no apoyamos el aborto? ¿Cierto? Cosas tan simples como esa. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios y hombre a la vez? 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué creemos que es razonable pensar en un Dios detrás de toda la creación? Incluso, ¿cierto? Si consideramos teorías como la evolución que hoy día parecen estar tan aceptadas. ¿Ya? Hay tantas preguntas. Sí. Tantas preguntas. Quizá tú tienes ya formulada la tuya que te gustaría que respondamos. Sería genial que la compartas para que en el futuro la vayamos discutiendo. Pero lo más importante, y lo dijo Carlito, y yo me afirmo de eso, por donde mires la fe cristiana, vas a ver una roca. Jesús dijo, todo el que toma mis palabras, las considere, las pone en práctica, dijo, es semejante a un hombre prudente, sensato, que construyó su casa sobre las rocas. Vinieron los vientos, vinieron las tempestades, los ríos, ¿cierto? Los terremotos, ¿cierto? Y no se cayó, ¿verdad? Pero el que no las oye, el que no las pone en práctica, es como que el que construye sobre la arena. Van a venir los cuestionamientos, vendrá la incredulidad, vendrá la duda tuya y de muchos otros. Sí. Pero si construyes sobre las palabras de Jesús y las pones en práctica, entonces tu casa va a mantenerse de pie. Sí. Hay una imagen ahí en Apocalipsis, perdón, que muestra a Cristo como reluciente, hermoso, brillante. Y yo creo que nuestro Señor y Salvador Jesús vale la pena toda la sangre, el sudor, las lágrimas que uno pueda derramar para presentarlo tal cual es. La persona y obra de Jesús es una cosa tan hermosa que vale la pena todo para poder nosotros ser fiel al presentarlo, sin titubear. Podemos temblar, estar nerviosos, lo que sea, pero cuando yo lo presento bien, Jesús brilla. No hay nada más hermoso que Jesús brille, y esa dependencia que hablaba del Espíritu Santo es fundamental. Me recuerda a Spurgeon, que decía que antes de predicar, él decía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Bautista de Bautista, y al parecer los bautistas contemporáneos han olvidado un poco eso, la dependencia del Espíritu Santo, en que si yo no estoy anclado a Él, nada sirve, ¿cachai? Entonces esa fidelidad al presentar a Jesús tal cual es suficiente, porque Jesús en sí mismo es la verdad y es suficiente. Amén. Eso es precioso. Jesús brilla por sí mismo. El Evangelio es contundente por sí mismo. A veces creemos que la apologética también se trata de cómo hacer ver más bonito el Evangelio. No es eso. Presentarlo tal cual como Tal como es. Y Dios, tú lo dijiste, ¿cierto? El Espíritu es el que convence. Sí. Tenemos este tesoro en vasos de barro, no para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Amén. Excelente. Prediquemos. Sí. Oye, mira, Muy está buen hablando debate. de fundarnos sobre la roca para que no caiga. Pero ¿sabes qué? Si van a caer,
si no siguen este podcast en YouTube, sigan este podcast. ¡Wow, mi líder! ¡Estamos transformados! ¡Estamos transformados! Saturé. Sigan este podcast, si no, yo difícilmente se van a caer ahí. Así que síganlo en YouTube, en Spotify. Y vamos a hablar más de apologética. Sí. Se vienen muchas cositas, muchos temas interesantes, Tremendo. pero también muchos otros temas importantes y relevantes. Importantísimos. Nuevamente le damos gracias a Carlito que nos acompañó en un nuevo capítulo. Gracias a ustedes, todo un honor. Una bendición tenerte acá, hermano, de Sí, verdad. gracias. Esperamos que no sea el último. Sí, lo vamos a tener, yo creo que lo vamos a tener. Lo vamos a que tener más traer, ¿no? veces, por supuesto que sí. Mientras ofrezcan completos de transacción, todo Oh. bien. Completo. Ya puede ser. Viti. ¿Sí? Amén. Nuestro productor dice que amén. Bien, bien. Dice amén, gracias. Viti. Amén. Gracias, Si productor. tenemos su aprobación, estamos bien. Oye, Sí. los libros los va a... Sí, tenemos aquí Recomendaciones de hoy. Tim Keller. ¿Es razonable creer en Dios? Convicción en tiempos de escepticismo. Mira, Tremendo. importante. Muy buen libro, Tim Keller, que en paz descanse. Recomendadísimo, sí. Tenemos acá, creo que lo mencionaste ya. Sí, el Lewis. Sí. Yo digo C.S. Lewis, como los argentinos, españoles. pues, así. tiene. Al C.S. Lewis, lo eterno Sin disimulo. sin disimulo. Y allá, que lo alcanzo a leer en Defensa de Jesús. Strobel, ¿cierto? Bueno, él tiene muchos libros de apologética muy recomendables para Los quienes casos. están recién queriendo conocer de apologética. El caso de Cristo, el caso de la gracia, el caso de la fe, el caso del Creador, en defensa de Jesús, ¿cierto? Entre otros. El caso de los milagros. De la gracia. Hay muchos casos. El caso que se te ocurra. Lo vas a encontrar. Hay harto hasta para niños. Sí, hay hasta para niños. Y son muy interesantes porque es literalmente un periodista que en su momento era ateo y escéptico preguntándole a expertos, ¿cierto? ¿Cómo es que podemos realmente respaldar racionalmente la fe? Y muy recomendadísimo. Sí, hay hartos libros de apologética hoy en día y es la invitación a nuestros jóvenes que nos ven y a la gente que busquen libros de apologética. Hay muchos libros buenos, clásicos, hay libros nuevos, libros bastante resumidos, así como para iniciarse. Así que eso, busquen. Sí, Y hay mucho material. inviertan. No nos podemos quejar de que hoy día no tenemos No, hay herramientas. hay. Así que eso, suscríbanse, síganos en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y todo lo que ustedes ya saben. Amén. Y agradecerle a Carlito nuevamente. Nuevamente, un aplauso Deseamos para muchas Carlito, bendiciones, un que lleves honor. a la ligua y para la próxima, si no traes pastelitos, no ven. Tengo al tiro. Sí, no, pues nada que ver. Pues. Sin pastelito de la ligua, completo. Ah, ya. no hay Ahí comida, está, exactamente. ahí está el trato. Ya, Hecho. excelente. Si lo vuelven a ver, ya saben que es porque trajo pastel. sí, y espero que sean hartos. Pero No, Una caja no. para cada uno. Sí. lo mínimo, ¿cierto? Sí, para allá los niños ahí, el ministerio, la iglesia. Vale, todo. con chalecos también. Chalequito. Chalequito de la ligua. Ah, no sabía eso. Sí, vaya hermoso. Por supuesto. Sí. Sí, el son chaleco, bonitos, el son chaleco bonitos, más son grande del mundo, el premio de Guinness. Récord Guinness de chaleco. mira. Tremendo. Para los que digan que Chile no tiene ningún récord. No, sí tenemos récord. Tenemos el completo más largo del mundo. Sí, hay harto. Qué falso. Hay harto- Carlito no lo aprobó, Carlito. No. El completo más largo. Bueno, Ok. chicos, muchas gracias. Sí, yo tengo Ahora hambre. Vamos a almorzar. Tengo hambre. Sí, vamos a ir a almorzar porque ya hace hambre. No olviden almorzar ustedes también. Ya, Sí. Muchas Y ahí gracias por despedirnos de Grogu, que está en miniatura hoy día. por supuesto. Sí. Ya lo van a ver más grande. Tomando Darle tecito. saludo a Polar. Volar también. A Polar y a Grogu Grande. Sí. Lo extrañamos hoy día. Nos faltó La Tommy, próxima ya va a faltó estar. Tommy también detrás de cámaras. Tommy. Nuestro Tommy grande. parte grande. Grande, hermano. Todo un apologista, Tommy. Sí, sí. Teólogo. Lo vamos a tener más adelante ya metido de nuevo aquí riéndose por detrás y todo. Sí. Así que saludos a todos, muchas Sí. gracias. Gracias, Peña. Dios les Gracias, bendiga a Carlitos. todos. Vitis. Gente. Nos vemos. Que el Señor los bendiga. Y esta vez, Mira.